Hola, muy buenas tardes. Les saludo como siempre, con muchísimo gusto, esperando que se encuentren muy bien y ya todos más adentrados en nuestro módulo de Teoría General del Proceso 1 que llevamos a cabo en este mes de abril y los inicios del mes de mayo del presente año 2020. Me da mucho gusto saludarlos, como ya les comenté, y en esta ocasión les hablo un poquito en esta cápsula para comentarles un tema que considero de la mayor importancia y que debe de quedar reforzado en ustedes para que apliquen un poquito mejor esta materia de teoría general del proceso. Estaremos hablando en esta pequeña cápsula de la garantía del debido proceso, que deriva precisamente de las buenas prácticas de llevar a cabo un procedimiento conforme a las reglas establecidas en cada uno de los procedimientos, con los seguimientos de las formalidades constitucionales y legales que para cada uno de ellos se establece. Así pues, comienzo diciéndoles y recordando un poquito que existen diversos tipos de procedimientos. Existen procedimientos para los procesos constitucionales, mercantiles, civiles, penales. Existen muy diversos tipos de procedimientos y cada uno de ellos tiene algunas particularidades muy específicas que debemos de tomar en cuenta para la práctica y para que se lleven a cabo de una manera adecuada ese tipo de procedimientos. Sin embargo, hay formalidades que aplican a prácticamente todos los procedimientos y por eso surge esta materia que estamos estudiando, que nos servirá para la práctica de todas las otras materias que llevemos a cabo en nuestros estudios y también luego profesionalmente en la práctica. Así pues, se ha definido por parte de los altos tribunales del país que hay algunas formalidades esenciales que en cualquier tipo de procedimiento, sea cual fuera la materia donde se lleven a cabo, deben de respetarse y de practicarse para que se lleve a cabo de manera correcta el procedimiento. Esas formalidades que se deben llevar a cabo forzosamente en todos los procedimientos son básicamente un adecuado emplazamiento y garantía de audiencia para quien es imputado o quien es demandado. Esto es, que se le debe de respetar su derecho a contestar la demanda, a rebatir o a contradecir la imputación que se le hace. Otro de los derechos que se tienen y que son formalidades esenciales del procedimiento es el derecho a probar. Se tiene que respetar también en todos los procedimientos el derecho de cada una de las partes para que ofrezcan y desahoguen pruebas. Así pues, también debemos de ser cuidadosos en el desahogo de esas pruebas, qué formalidades en cuanto al término, al ofrecimiento, a la forma en que deben de ser ofrecidas y desahogadas para que no se violenten los derechos de una o de otra parte. Máxime si actuamos como autoridad en un proceso o procedimiento ya sea jurisdiccional o judicial. Otra de las garantías importantes del procedimiento es el derecho a alegar. Esto es, cuando se han desahogado las pruebas, cuando se ha trabado formalmente la litis entre las partes, precisamente cada uno de los contendientes puede alegar o referir, dar sus conclusiones finales de lo que considera de por qué le asiste o no la razón en un caso específico, de acuerdo a lo que se ha acreditado con los medios de prueba que cada uno de ellos haya ofrecido y de acuerdo a las pretensiones que se hayan planteado desde el inicio de la demanda o de la denuncia en su caso específico. Otra de las formalidades esenciales es el pronunciamiento de la sentencia. Esto es, que las partes tienen el derecho a recibir la resolución de determinado aspecto que se emite por parte de la autoridad para resolver el litigio concreto. Este es el pronunciamiento específico sobre las formalidades esenciales que prácticamente se han hecho por parte de los tribunales federales, pero ya en algunas otras tesis y jurisprudencias más avanzadas se ha agregado, sobre todo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una formalidad adicional, que sería la de poder recurrir una sentencia o resolución que se dicte en caso de que quien haya sido condenado o quien haya recibido la resolución correspondiente no esté conforme con el pronunciamiento que se hizo por parte de la primera instancia. Tiene entonces la garantía de poder recurrir ante una instancia ulterior para que su resolución sea revisada. Bien. Vamos a pensar un poquito qué pasa si esas formalidades esenciales del procedimiento no son respetadas. ¿Cuál es su importancia o cuáles serían las consecuencias de que no sean respetadas por parte de la autoridad?
y que nosotros como abogados, si no somos autoridad, estemos pendientes de que se dé respeto a esas garantías individuales. Bueno, pues las consecuencias son de que se puede echar abajo totalmente un procedimiento si es que no se revisan y si no se cuidan que se cubran y que se cumpla con esas formalidades esenciales del procedimiento. Por ejemplo, les voy a mencionar que en la mayoría de los procedimientos o en muchos procedimientos como en los de derecho civil, en un juicio civil, en un juicio mercantil, en un procedimiento laboral, se tiene que emplazar a la parte demandada. Así pues, se ha establecido por parte de los altos tribunales de nuestro país jurisprudencia señalando que el emplazamiento es la formalidad de todas las que existen, la más esencial del procedimiento, porque con ella se da inicio al litigio y se entera a la parte demandada de las imputaciones específicas que se le hacen. Pero no solo eso, sino que se le da el derecho para que pueda defenderse, defender su causa, ofrecer pruebas, luego alegar y estar presente. Es decir, se respetaría su garantía de audiencia para que en su caso, si es procedente, sea oído y vencido debidamente en juicio, pero siempre escuchándolo, siempre dándole la oportunidad y dándole un trato de igualdad ante su contraparte para que pueda defenderse. Así pues, pensemos, por ejemplo, que en un juicio en materia civil se ordena la notificación personal al demandado, porque como ya dijimos, es la notificación y la formalidad más importante del procedimiento. Se ordena hacerle la notificación personal y no lo hacen así. Por ejemplo, el juez inmediatamente ordena hacerle una notificación por lista, nada más fija la lista en los estrados del tribunal, lo considera ya emplazado, le corre el término de 9 días para contestar la demanda. Obviamente el demandado en estos casos ni siquiera se entera de que está siendo demandado, de que ya se le emplazó, se corre el juicio y se dicta sentencia en su contra. El actor ya puede estar muy contento porque obtuvo sentencia favorable, pero ¿qué pasa cuando le llegue la noticia o cuando se quiera ejecutar esa sentencia en contra del demandado? Bueno, pues él tendrá expedito su derecho para hacer valer la impugnación en el término que corresponda, contándolo desde la fecha en que se enteró de la condena impuesta en su contra. Entonces, en el tribunal de alzada, donde va a llegar la impugnación respectiva, se va a revisar la impugnación y en su caso, si se hizo el emplazamiento de manera indebida, se echaría abajo todo el procedimiento. De ese tamaño es la importancia de llevar a cabo debidamente actuaciones como el emplazamiento a la parte demandada. Así pues, debemos de cuidar esta parte tan importante del procedimiento. Les voy a comentar incluso que con la experiencia que hemos tenido en el Tribunal de Justicia de Guanajuato, por ejemplo, pues ahí prácticamente de oficio, como lo autoriza la jurisprudencia, se hacía la revisión de la forma en que se había llevado a cabo el emplazamiento del demandado. Aunque no lo recurrieran, aunque no lo mencionara la parte impugnante, se hacía por parte del Tribunal de Alzada, de los magistrados, una revisión oficiosa de cómo se llevó a cabo el emplazamiento y si este estaba mal realizado, se regresaba el asunto por violación procesal y se reponía el procedimiento completo a partir del emplazamiento que se debía llevar a cabo de nueva cuenta. Esto se empezó a usar, recuerdo, en el Tribunal de Guanajuato, en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y yo creo que se usa en muchos estados, porque la autoridad federal era muy seguido, cuando hacían, impugnaran o no, era muy seguido que ellos daban cuenta y realizaban una revisión oficiosa del emplazamiento a la parte demandada. Si el emplazamiento, como ya lo dije, estaba mal hecho, pues la verdad es que lo echaban abajo todo el procedimiento. Por eso se debía llevar a cabo de manera correcta y se hacía la revisión desde el propio Tribunal de Alzada de cómo debía llevarse a cabo el emplazamiento respectivo. Entonces hay que tener cuidado siempre en ese aspecto. Ahora, otro ejemplo que les puedo citar ya de manera específica en otra materia sería el del caso Avena. Tal vez ustedes no hayan escuchado sobre este caso importante
que la autoridad mexicana litigó ante la Corte Penal Internacional, y si no es así, les platico un poquito más o menos de ese caso, pero también pueden googlearlo así como caso Avena y van a ver más o menos una síntesis de todo el asunto para que ustedes queden más empapados. Les platico un poquito. En ese caso, la autoridad mexicana impugnó la sentencia que se impuso por parte de los Estados Unidos a 51 reos que cometieron ilícitos en ese país. Entonces, todos esos reos, las 51 personas, estaban condenadas a muerte. Pero al darles asistencia consular, al tratar de revisar las sentencias que se les impuso, la autoridad mexicana pudo constatar que en el desarrollo del procedimiento que se llevó a cabo en contra de los 51 mexicanos, no se les había dado asistencia consular, que es un específico derecho que se le debe de dar a los nacionales de otro país cuando son juzgados por un país al que no pertenecen o el que no es de su origen. Esa asistencia consular no les fue permitida, no les fue dada a los nacionales de México, y México lo tomó como base para impugnar ante la Corte Penal Internacional el caso. Y resulta que, aunque sea de sorpresa de todos nosotros, México ganó aquel caso y evitó la pena de muerte para los 51 connacionales. ¿A qué vamos con esto? Que una vez más vemos un ejemplo drástico de una cuestión o de un procedimiento donde no se observaron las formalidades esenciales específicas que se tenían, como era la asistencia consular para los connacionales, y como ello se verificó por parte de la Corte Penal Internacional a instancia del Estado mexicano, se echó abajo totalmente la sentencia que condenaba a los connacionales a la pena de muerte. Bueno, pues como vemos, es muchísima la importancia pues que tiene la observación o la observancia de las formalidades esenciales del procedimiento. La garantía del debido proceso se ha tomado pues como un derecho humano adicional, así como los derechos humanos que conocemos todos nosotros, como el derecho a la libertad, como el derecho a la vida, como el derecho a la seguridad jurídica, como el derecho a la salud, a la familia, los derechos de la niñez, etcétera. También el de debido proceso es un derecho humano y por tanto debe de respetarse y cuidarse que esa garantía sea debidamente respetada. Ahora bien, tal es la importancia de este debido proceso y de esta garantía que algunos doctrinistas han estimado que el disfrute y la preservación de esta garantía del debido proceso conlleva al disfrute de otras garantías. Por ejemplo, si se lleva a cabo un proceso penal con las debidas formalidades del procedimiento, puede darse cauce a que el reo goce de la garantía de libertad. Es decir, como vemos, estarían estrechamente relacionados el derecho o la garantía del debido proceso con otro tipo de derechos. Igual en países donde se condena a la pena de muerte, si se da la garantía del debido proceso, puede evitar tal sanción el reo y entonces se le está respetando otra garantía y otras garantías que van también ligadas al mismo aspecto. De ahí pues que vemos la importancia que tienen estos aspectos que estamos comentando de la garantía del debido proceso. Ahora bien, de acuerdo a lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las garantías del debido proceso tienen un núcleo duro y también un núcleo blando. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues muy sencillo. Miren ustedes. El núcleo duro de la garantía del debido proceso es que en todos los procedimientos existen las garantías o las formalidades que ya hemos mencionado, como el derecho a ser emplazado, a ser oído y vencido en juicio, el derecho a probar, el derecho a alegar, el derecho a recibir una sentencia y a poder impugnar esa sentencia en caso de estar inconformes con la resolución que se estableció. Pero también hay un núcleo blando. Ese núcleo blando se establece y se prevé para los grupos especiales que tienen alguna afectación específica por su propia naturaleza, alguna disminución frente al orden jurídico y que por tanto deben de ser cuidados de manera especial.
Es decir, en tales casos debe de haber un cuidado más específico y más importante por parte del juzgador para no violentar sus derechos. Hablamos, por ejemplo, de grupos desprotegidos históricamente, como el de los indígenas, como el de las comunidades LGBTI, por ejemplo, el de las mujeres, grupos que han sido menospreciados en nuestras culturas y en nuestra sociedad y que merecen un apoyo adicional por parte de los juzgadores. Por ejemplo, les voy a comentar que en la materia electoral existe un buen número de tesis y jurisprudencias que establecen que los juzgadores deben de ser un poco más flexibles cuando los impugnantes sean grupos o comunidades indígenas, no ser tan tajantes con los términos. Eso no quiere decir que se dejen de observar los términos o que para ellos no existan requisitos para promover la demanda o promover recursos, pero sí debe de haber más flexibilidad por la propia desorientación que pueden tener, por la desprotección que tienen frente a un orden jurídico o frente a otros órdenes que tienen mucho más recursos. Por ejemplo, pensemos en algún asunto donde una comunidad indígena está litigando un asunto contra un ente gubernamental, pues es obvio que el ente de gobierno va a tener muchos más recursos de los que puede echar mano, asesores jurídicos, cuestiones materiales y humanas para protegerse debidamente. Y esos mismos recursos no los va a poder tener la comunidad indígena. Por eso el juzgador en tales casos debe de ser más flexible. Otro caso y otro ejemplo muy claro es el de la materia laboral o el de la materia agraria, donde se protege especialmente a grupos como el de obreros, al de campesinos, que finalmente sabemos que también cuentan con menos recursos y están más desprotegidos frente a los entes de gobierno o frente a empresarios o otros partes que pueden tener un poco más de poder económico. Por ello, pues, debemos de cuidar también esos aspectos específicos de ver dónde se tiene que cuidar un poco más las formalidades y dónde tienen que ser más estrictos los juzgadores para cuidar esas formalidades esenciales del procedimiento. En suma, hemos podido ver a lo largo de este pequeño video la importancia que tiene la garantía del debido proceso, y por ello les he comentado a lo largo de este curso la importancia que tiene esta materia y que impacta en muchas de las materias o el resto de las materias que vamos a estudiar de derecho procesal y por supuesto en la vida práctica y profesional de un jurista. Es por ello que les reitero la importancia de que aprendamos los conceptos básicos que hemos manejado en esta materia. Las dudas que tengan, pues igual que puedan plantearlas, las retroalimentaciones que se les hacen para que puedan tener un poquito más de conocimiento y ojalá tengan oportunidad de revisar los videos o los artículos que les pasamos. Aquí también a lo largo de este video han podido ver que traemos algunas reseñas, la cita de algunas tesis jurisprudenciales, de algunas normas, como las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte específica donde se hace alusión al debido proceso. Todo esto es para reforzar su conocimiento. Espero que les sirva un poquito más para que les quede más firme y más acentuado todo lo que es la materia que estamos estudiando. Y como ya saben, pues siempre estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Les mando un abrazo fuerte a todos, échenle muchas ganas por favor. Ya estamos prácticamente en la semana final del módulo y la verdad veo que la gran mayoría de ustedes van muy bien, que le han echado muchas ganas, los felicito por lo tanto. Los que no van tan al parejo de los demás, por favor traten de emparejarse, de hacer sus tareas que les restan. Al cabo todavía tenemos tiempo suficiente y les reitero, cualquier duda que tengan, pues estoy para ayudarles con mucho gusto. Les agradezco el favor de su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias y buenas tardes.